tengo una impedancia que la vamos a llamar la Z1, tengo otra impedancia que la vamos a llamar Z2, y acá evidentemente es un circuito serie, y en un circuito serie tengo solamente una corriente circulando. Esta corriente va a circular por cada una de las impedancias. Bueno, por otro lado, vamos a hacerlo bien completo y voy a escribir acá que la tensión, miren cómo la escribo en valores instantáneos, es igual a 10, porque acá voy a poner valores bajos, 10, vamos a poner 20, si no dan tan bajos, 20 que es el valor máximo, ¿no es cierto?, por el seno de omega t más 10 grados, más 10 grados. Esa es la tensión. Miren, tengo una tensión que si la quiero graficar, esos 10 grados, ¿cómo se llaman esos 10 grados? ¿Qué nombre reciben los 10 grados? Que yo anoté acá. Bueno, por de pronto, esta es una función seno. La función seno yo sé cómo es. Esto lo tengo que saber, pero la función seno es así. Vale 0 acá, vale 0 acá, 0 acá, y toma el valor máximo positivo a 90 y a 270 grados el valor máximo negativo. En 0 grados, en 180 y en 360 vale 0. Eso hay que saberlo, saberlo de matemática. Por lo tanto, esa función seno, ¿de dónde parte? ¿Parte de 0? ¿De 0 grados? Creo que sí. A ver, esto que está acá, a ver, vamos a ver un poquito arriba, porque yo creo que lo vimos acá. Acá está. Esto era el ángulo de fase. Entonces, no parten de 0. No parten de 0. Habíamos visto que cuando yo tengo esa función, a esto se lo llama ángulo de fase. Y habíamos visto que si el ángulo de fase era positivo, la función partía desde 0, pero justo de este lado, desde menos 10 grados. Desde menos 10 grados. Y ahí iba subiendo, bajando. O sea, de que si yo tengo esta función, e de t, 20 seno de omega por t, que esto se lo llama desplazamiento angular, que es este eje, esta sí parte de 0. Si yo la grafico, el ángulo de fase es 0, pero yo tengo que saber de antemano que tengo un límite superior, tengo un límite inferior para graficarla, que va de 20 a menos 20, sale de 0, llega al valor máximo justo a 90 grados, otros 90 grados que hace que es pi vale 0, sigue aumentando hasta el valor máximo cuando llega a 270 grados, y cuando llega a 360, o sea 2pi, se hace 0. Entonces, vean que esta con el ángulo de fase 10 es como que si toda esta señal que está acá y más 10 se corrió hacia este lado, el origen. O sea que salió desde ese menos 10. Si voy acá a esta ecuación 20 seno de omega t,
este es el periodo, y el periodo ¿de dónde va? Entre 0 y 2π, porque esto es omega t. El periodo va entre 0 y 2π. Por lo tanto, esta que está acá se movió 10 grados y el periodo va a ir desde -10 que puse ahí, que es para graficar los ángulos, porque acá tengo el origen. Entonces, para poder graficar, acá tengo los 0 grados, para poderlo graficar, pongo de este lado los ángulos negativos. Entonces, sé que ahí vale -10 y que va a cruzar a este eje en un punto. En un punto lo va a cruzar. Tengo que calcularlo, pero yo la puedo dibujar sin calcular ese punto. ¿Por qué? Porque sé que cuando está en 0 grados, tiene el valor 0 acá en este caso, y si le sumo 90, voy a tener el máximo positivo. Entonces, si por acá tengo más 20, y por acá tengo menos 20, la señal va a tener los máximos ahí. O sea que si este es el origen, -10, le tengo que sumar 90 grados y voy a tener el máximo. Por lo tanto, el máximo va a estar de este lado a un ángulo de ¿cuánto? De 80. 80 más 10, 90. Si le sumo ahora a 80, 90, me va a quedar en 170. Y es como que se desplazó 10 grados. Y se desplazó 10 grados, ¿no? Entonces, esta es la señal. Le sumo y va a estar en 260, el máximo negativo. O sea, yo sabiendo de antemano cómo es la función seno, la puedo graficar muy fácilmente. Es omega t, y por acá estaría, en lugar de, serían 350 porque le sumo 90 más. Y esta es la función seno. Muy bien. Y está corrida 10 grados, pero nosotros no trabajamos con esta función, habíamos dicho, porque los cálculos se hacen muy complicados, y trabajaba con los denominados fasores, y era muy fácil, si a mí me dan esto, cómo marcarlo como fasor. Yo ponía que EDT, la copio, ponía este valor, y ponía el ángulo de fase. Con su signo. Listo. Estas son tensiones instantáneas. Y estos que están acá son lo que nosotros llamamos los fasores. ¿Y nosotros con qué trabajamos? No trabajamos con esto. O sea que con esto se me complica más si las impedancias son, por ejemplo, esta, supongamos que tiene módulo 2 y ángulo -20 ohms, y Z2 tiene ángulo 1 o ángulo, perdón, módulo, vamos a poner 4, ángulo 45. Y habíamos visto que cuando yo tenía el signo negativo eran impedancias resistivas, capacitivas, por el ángulo, ¿no es cierto?
en este caso, y cuando el signo es positivo, no está puesto, es positivo, esta impedancia es resistiva, inductiva. Bueno, eso es lo que tenemos, lo que estuvimos viendo. Y ahora tenemos que resolver el circuito. Bien. El circuito que nosotros tenemos, que dibujé, es un circuito que tiene una sola malla, y ustedes saben de que a esto que dibujé acá se lo llama rama de circuito. Lo que estoy dibujando acá es otra rama de circuito, a donde está la fuente puede ser otra rama y esta parte también, o puede ser todo esto desde este punto a este punto otra rama, pero todas las ramas están unas conectadas con la otra, entonces forman una malla. Más menos le pongo los valores estos para poder resolver el circuito, y la tensión que está acá le pongo E mayúscula, que va a ser un fasor, es 20 con ángulo de fase 10, y ahora sí vamos a poner Z1 y Z2 con los valores que tiene. Z1 es 2 ángulo menos 20, y Z2 dije que era 4 ángulo 45. Acá se va a establecer una corriente en toda la malla, que va a ser la misma, y esta corriente, que la puedo llamar I, va a ser la corriente que va a circular por toda la malla. Es un circuito serie. Entonces, vamos a poner 2 puntos en los extremos de cada impedancia, que van a ser mis conexiones. Y miren lo que hice acá. Yo lo que hice acá fue colocar la flecha marcando al positivo, y siempre lo voy a hacer así. Y acá yo digo de que esta corriente que está acá sale del generador, esta corriente está saliendo de este generador, y como está saliendo del positivo esa corriente, yo voy a decir que es positiva. Entonces, la corriente cuando entra a la impedancia, le voy a poner mi regla de signos, digo que es positiva. Cuando la corriente está saliendo de la impedancia, le pongo signo negativo y marco esta flechita de nuevo, marcando positivo, positivo. Repito lo mismo acá, la corriente entra a la impedancia, positivo, corriente sale por impedancia, negativo, es lo que está ahí, la flechita de nuevo, la flechita marcando el positivo. Entonces, si nosotros observamos las flechas, a ver si yo acá divido, yo puedo ver que tengo esta y esta flecha tienen sentidos contrarios. Tienen sentidos contrarios. Si yo las analizo, estas van girando como que van yendo para un lado, y esta viene para este lado de acá. Bueno, esto que marqué yo acá
lo voy a poner esta flecha como B sub Z1 y esta flecha como B sub Z2. Entonces, voy a llamar B sub Z1 caída de tensión en Z1 y B sub Z2 caída de tensión en Z1. Caída de tensión es igual a poner, voy a anotarlo acá, decir caída de tensión en un elemento es equivalente a decir diferencia de potencial en dicho elemento. Bien. ¿Qué significa esto? Esto significa ley de Ohm. En corriente alterna, la ley de Ohm es E fasores, son todos fasores, dividido la corriente. Por lo tanto, esta es la ley de Ohm. ¿Qué quiere decir? Que decir caída de tensión de un elemento es igual a diferencia de potencial en el elemento, y la diferencia de potencial es usar la ley de Ohm. Por ejemplo, en Z2, dibujo Z2 del circuito, ¿qué hice yo? Marqué dos terminales. Y marqué una corriente entrando. Le dije que es I. Esta corriente va a pasar por acá, por Z2. Por lo tanto, yo también marqué positivo, marqué negativo y marqué esta flecha y esta flecha que está acá significa para mí caída de tensión o diferencia de potencial en los extremos del elemento. ¿Qué es un elemento? Elemento es una impedancia, lo llamo impedancia, o puede ser una fuente de alimentación. O sea,
los componentes que tiene el circuito. Por lo tanto, por eso la marco así, porque es una diferencia de potencial. La marco como la tensión que va a haber entre, por ejemplo, si a este punto lo llamo A y a este punto lo llamo B. Entonces ahí puedo llamarlo de dos maneras. Si digo B entre A y B, estoy diciendo que el punto A está a mayor potencial que el punto B. Y lo mismo puedo poner la caída de tensión en Z2, que va a ser la diferencia de potencial entre A y B, que la voy a deducir con la ley de Ohm como la corriente que circula siempre, la corriente que circula por dicho elemento, la corriente que circula por este elemento. ¿Y el elemento cuál es? Z2. Y por Z2. Entonces, cuando uno dice caída de tensión, vamos a este circuito, la caída de tensión de Z1, o diferencia de potencial en los extremos de Z1, va a ser el producto de la corriente por la impedancia 1. Y BZ2 va a ser el producto de la corriente por Z2. Entonces lo que tengo que calcular es la corriente, porque esta es mi incógnita. No puedo calcular nada hasta que no averiguo la corriente. Entonces, para resolver este circuito, si quiero resolver este circuito que está acá, lo primero que voy a hacer es calcular la corriente. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que calcular la Z total. Tengo que reducir este circuito para yo poder calcular cuánto vale esta corriente. Entonces, resolviendo el circuito, las podría sumar a las dos y le daría la Z total, ¿no? exacto, Z1 más Z2. Resolviendo el circuito, calculo la corriente I, reduciendo la Z1 y Z2 a una Z total. Y entonces el circuito queda de esta manera. Esto era lo que tenía. Que me dijeron que era E, 20, ángulo 10 voltios. Y dibujo la corriente saliendo del positivo. Y miren acá automáticamente puedo marcar la diferencia de potencial BZ total. Y la diferencia de potencial BZ total en este circuito así reducido como está,
la BZ total es igual a cuánto. ¿A cuánto es la BZ total? Así como está reducido el circuito. Vean ustedes, ¿para qué hago las flechas? ¿Cuánto vale la caída de tensión en esta impedancia entonces? La clave está en las flechas. Miren, de acá, saliendo de la impedancia Z total, ¿hay algo conectado acá? Va a valer lo mismo que la E. Es lo mismo, Claro. es lo mismo, es exactamente lo mismo. En este caso, cuando hice la reducción, y sí, tiene que ser este valor. ¿Sí? Vean la flecha me está dando la clave. ¿Por qué hago las flechas? Y hago las flechas porque acá, si subo este circuito, acá también puedo hacer el mismo razonamiento y decir de que BZ1, que tiene el mismo sentido que BZ2, y por lo tanto, como tiene el mismo sentido, si sumo BZ1 y si sumo BZ2, ¿cuánto me va a dar? BZ, la E, sí. Me va a dar la E. Me va a dar la E. Entonces, colocar en el circuito las flechas me ayuda mucho a razonar qué es lo que voy a hacer. Aunque ustedes miren que acá yo no dije voy a aplicar la segunda ley de Kirchhoff. Acá. Yo no dije voy a aplicar la segunda ley de Kirchhoff, no. Yo armé las flechas y miré los sentidos y llegué a un resultado lógico. Todo lo que tengo acá se tiene que repartir entre Z1 la tensión y entre Z2. Porque un circuito serie también se llama divisor de tensión. La tensión se divide. Podemos anotarlo por acá, en un costado. Posiblemente esté anotado, pero lo vamos a repetir. Un circuito serie también es llamado divisor de tensión. Si vuelvo al circuito original y la estoy dividiendo entre BZ1 y BZ2, entre Z2, el valor de Z2 y el valor de Z1, tanto en módulo como en ángulo, yo me estoy dividiendo la tensión que está entregando la fuente de alimentación. Bien, y llegué a esa conclusión acá sin aplicar la segunda ley de Kirchhoff. Después vamos a aplicar, después de calcular la corriente, aplicamos la segunda ley de Kirchhoff. Bueno, y aquí yo lo que tengo que aplicar es ley de Ohm para calcular I. ¿Por qué? ¿Qué tengo que averiguar? Tengo que averiguar la corriente. Tengo que calcular Z total. Entonces, Z1, dije que era 2 menos 20. Y Z2 era 4, ángulo 45. Y si las tengo que sumar, y analíticamente tengo que pasarlas a rectangular. Entonces lo que vamos a hacer es pasarlas a rectangular. Las dos impedancias. Si podemos calcular la corriente, hacemos el ejercicio. Hay que pasar a rectangular.
¿Cómo harían para pasar rectangular? Coseno de menos 20. Sería, claro, a ver, 2 coseno de menos 20. Y el seno. Ah, no, yo pensé que era seno de menos 20. Claro, las dos, seno y coseno. La parte real es siempre el coseno, y la parte imaginaria es el seno. Podemos poner directamente, yo acá le puse negativo, miren, yo acá puse negativo, porque yo sé que va a ser un capacitor. Y cuando tengo un capacitor, la parte imaginaria es negativa. Entonces, en lugar de poner menos 20, voy a poner 20. Es lo mismo. Y acá voy a poner 20. Igual, si estoy en menos 20. A ver, estoy en menos 20, estoy en el cuarto cuadrante, claro, me darían negativo. Entonces voy a poner 20, porque la resistencia siempre va a ser un número positivo. Y acá abajo lo voy a calcular como 4 por el coseno de 45 más J 4 seno 45, porque ya es positivo el 45, entonces juego con los signos. Y puedo poner en valor absoluto las, ¿cómo se llama? Los ángulos. Cuando hacemos esto, y estamos jugando con seno y coseno, y estamos en el primero, segundo, tercer, cuarto cuadrante, otra de las cosas que tengo que saber, sí o sí, que me ayuda para el razonamiento, porque tenemos que aplicar también el razonamiento. Pues si tratamos de hacerlos de memoria, nos cambian un poco el circuito y estamos ahí debatiéndonos. Miren lo que hago, pongo valor máximo y menos valor máximo, y acá lo cierro en 2pi. O sea que acá voy a tener pi, por acá voy a tener pi sobre 2, y por acá voy a tener los 270 grados, 2pi sobre 3. El seno dijimos que es así. O sea, el seno en el primero y en el segundo cuadrante es positivo. Y en el tercero y en el cuarto es negativo. El coseno. El coseno va a partir del valor máximo, en pi sobre 2 va a tener el máximo negativo en pi, o sea que se van a cruzar. Vean ustedes que el coseno es una función como la función seno con un ángulo de fase 90 grados. Entonces, en el primer cuadrante es positiva, en el segundo y en el tercer cuadrante es negativo, en el segundo y tercero, y en el cuarto cuadrante es positivo de nuevo. Entonces, recordando esto, podemos ya anticiparnos y olvidarnos de poner el menos 20 acá. Bueno, esto tenemos que recordarlo.